Bienvenidos a Constructores de Fútbol, una creación de Academia ETEP. Los saluda Daniel Domínguez y hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos a recorrer poesía, sí, letras, sí, música, mucha, pero mucha música. Y también, claro, fútbol, desde el futbolista integral hasta los sueños, los que cumplimos y los que quedan por cumplir. Pero antes de develar quién va a conversar con nosotros, le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes. Programa distinto el del día de hoy, porque tenemos muchas ganas de explorar, porque tenemos muchas ganas de seguir aprendiendo y porque el fútbol lo juegan personas, lo trabajan personas y lo realizan personas con otras inquietudes. En la presentación les decía, vamos a hablar de letras, vamos a hablar de poesía y vamos a escuchar y hablar también de música. Pero claramente ustedes hoy no están en este capítulo para escucharme a mí. Primero vamos a escuchar un tema que moviliza muchísimo. Yo soy de aquellos, se llama. Vamos a esta pequeña intro y ahora sí nos ponemos a conversar con el invitado del día. Y ganar, y volver a ganar, y ganar, y ganar. Tú que vives en calles, así como estadios, que ruedas en asfalto, césped de primera, dueña de los sueños y lágrimas de miles en todo el planeta. Tú que eres la suerte de los ganadores, la desdicha en la noche de los perdedores, dama en la guerra de los futbolistas en todo el planeta. Bueno, es difícil que uno alguna vez que haya pateado una pelota, uno que alguna vez no haya jugado al fútbol, no se le erice un poquito la piel con esta intro de Yo soy de aquellos, dorsal 31 del grupo. Y bueno, la voz, la letra, es de Chimo Miralles, nuestro entrevistado del día. Chimo, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Buenas, Daniel. Gracias a vosotros y un placer estar aquí con vosotros y poder compartir este rato. La verdad que estamos muy ilusionados de conocerte, de conversar, porque Constructores se trata de explorar, ¿sí? De construir desde el conocimiento las distintas áreas, los distintos lugares donde un futbolista, un entrenador, un director deportivo, un comunicador, ¿por qué no?, transita durante esa etapa. Y bueno, en este caso me parece a mí que vos reunís todas esas áreas, ¿no? Un futbolista, exportero, y ya te voy a preguntar si te sentís un exportero porque todavía estás en edad de futbolista, un cantante, un escritor. Bueno, realmente, repito, estamos muy entusiasmados y quiero empezar, como toda historia, por el inicio, por los inicios de Chimo en el fútbol. Y hay imágenes tuyas desde muy pequeño, 5 o 6 años, vos me corregirás, ya con los guantes puestos. ¿Por qué el fútbol y por qué portero? Bueno, como gran parte de nuestra vida, el fútbol, en mi caso, es una herencia, ¿no? De la pasión de mi padre y no hay un porqué. Simplemente es algo con lo que nacimos, tanto mi hermano como yo. Empezamos desde que tengo memoria a jugar a fútbol y rápidamente se convirtió en nuestra vida, ¿no? Sin un porqué. Entonces, bueno, como los grandes amores tampoco tienen que tener un porqué, ¿no? Y en ese caso es lo que sucedió en nosotros. Lo asumimos desde pequeños con mucha ilusión y embarcamos ese camino que pues cogió seriedad muy pronto cuando el Villarreal nos quiso firmar en la cantera. Y bueno, en aquel momento uno pensaba que había firmado ya un contrato de futbolista profesional y con esa seriedad y esa pasión van pasando los años hasta que te das cuenta de que bueno, el fútbol ha sido tu vida, sigue siendo mi vida ahora desde otra perspectiva, desde otro lugar, pero bueno, es una vida ligada al balón y a la relación con lo que engloba el fútbol, ¿no? Tu hermano Jaime son gemelos, ¿no? Correcto. Y jugaba de delantero. ¿Tuvieron enfrentamientos? ¿Siempre jugaban en el mismo equipo? ¿Esto por enfrentamiento de delantero o portero?
No, mi padre dijo, pues uno Oliver y el otro Benji y ya está. Y así fue, y así fue los inicios nuestros, ¿no? Al final éramos dos, pues al ser gemelos, uno agarró la portería, el otro agarró el balón y así empezamos en el jardín de casa y la verdad que recorrimos un trayecto pues, durante mucho tiempo hasta que al final, de forma inevitable, pues cada uno va recorriendo su propio camino, ¿no? Dijiste algo muy interesante en la presentación, que ya cuando los convoca a Villarreal para su cantera, sentían que eran futbolistas profesionales y con esa responsabilidad lo encararon. Qué lindo mensaje este por un lado, ¿no? Pero por el otro lado, cuánta pasión desde tan pequeño y cuántos sueños que uno vuelca desde los 5, 6, 7 años en todo este mundo del fútbol. Sí, y bueno, cuando uno empieza tan pronto en una cantera profesional, los hábitos y el estilo de vida que empiezas a llevar desde muy pequeño, pues es el de un niño normal, ¿no? Entonces, tanto por una parte la exigencia propia de la institución en la que juegas y en la que te estás formando, y por otra parte tus propios sueños y tus propias ambiciones que a medida que vas avanzando, pues te van engrandeciendo y haciendo más cerca, pues hace que realmente seamos profesionales desde muy pequeños, ¿no? Y bueno, la gente me dice, "Joder, te has retirado muy joven y, acababas de empezar a jugar a fútbol". Y digo, llevo siendo profesional de fútbol 20 años. Lo Claro. que pasa es que después la carrera profesional en sí del futbolista pues es muy corta comparada realmente con el tiempo en el que uno se forma y se prepara para intentar llegar y que pues desgraciadamente en muchos casos mucha gente no puede ni siquiera tocar un poco el mundo profesional, como yo he tenido la suerte de tocarlo brevemente, pero bueno, esa es la realidad del fútbol y del sueño del fútbol. Y en este contexto, desde lo particular y desde lo global, ¿se disfruta el fútbol o hay presiones desde edades muy tempranas? Bueno, se disfruta una relación siempre amorosa, pues eh, no, o sea, al final hay una parte del fútbol que se convierte en tu trabajo y que va más allá, ¿no? De la mera felicidad o de la alegría, pero creo que en esos momentos, ¿no? O en esas circunstancias continúa siendo algo que te llena y que necesitas en tu vida hasta que deja de hacerlo. Entonces, yo he disfrutado del fútbol y lo he sufrido todos los años hasta que llegó un día en el cual pues asumir la batalla y asumir eh, un poco la competición y el entrenamiento y el sacrificio se me hacía cuesta arriba y cuando detecté eso, pues no fue muy sencilla porque no he entendido el fútbol de otra forma. Y cuando comentaste en tu círculo íntimo, en tu círculo cercano, que dejabas el fútbol a los 25, 26 años, ¿cómo fue la reacción? ¿No? ¿Te acompañaron, te preguntaron y por qué lo dejas? O ya va, ahora ya nos vamos a meter en el otro tema, ¿no? Tus otras inquietudes fuera del fútbol, un poquito ya se lo veían venir. Bueno, mucha gente le sorprendió y evidentemente bueno, dejas una carrera profesional que te ha costado llegar a poder vivir del fútbol. Tampoco es que me retire estando en primera división, donde los beneficios económicos son muy grandes, pero bueno, jugué mis partidos en segunda división y tenía contrato en segunda B. Pero bueno, llega un punto que en mi caso dejó de hacerme feliz o dejé de tener la, las ganas de ser futbolista. Y entonces la decisión fue sencilla, mi familia me apoyó evidentemente mucho, evidentemente que hubo gente que le pudo sorprender más la decisión, sobre todo porque yo siempre pues, he intentado todo en el fútbol, pero bueno, cuando uno ve que esa ilusión, ¿no? por representar a un club o por competir en cierta categoría
no te llena el alma. Creo que lo más honesto con uno mismo y con el propio fútbol es dar un paso al lado y dejar que alguien que sí que lo tenga tome tu lugar. Escuchando este recorrido y este desarrollo desde tan pequeño, ¿considerás que una de las situaciones, a ver, la palabra que más me parece que tenemos que tomar es el fútbol ya no me hacía feliz, esa palabra, ¿no? ¿Te da o no te da felicidad? No mucho más, pero digo, escuchándote y en este recorrido, ¿considerás que te pasaron muy rápido muchas cosas de ser desde muy pequeño un referente en tu puesto, Liga Promes, tener compañeros como Rodri, Liga de Campeones de España, portero capitán de tu equipo en todas las categorías, equipos más allá que vos mencionás con mucha humildad también las categorías, pero estuviste en equipos por lo menos con mucha trascendencia futbolística, Alcorcón, que alguna vez desestabilizó la estantería del Real Madrid, Numancia, con todo un estado ahí de Soria atrás, Logroñés. Digo, ¿considerás que te pasó muchas cosas muy rápido y eso hizo también prematuro tu retiro? Es verdad que bueno, creo que un futbolista que a lo mejor pues pasa más desapercibido a una edad temprana. Yo cuando era muy joven me llamó el Barcelona y tuve que decidir entre ir al Barcelona o al Villarreal, y al final decidimos ir a Villarreal. Mis padres lo decidieron por una circunstancia de, bueno, que estábamos mucho más cerca de Villarreal, no tenía que desplazarme a vivir fuera de casa a una edad como los 8 años. Y, y cuando menciono esto porque cuando fui a entrenar en el Barcelona, un entrenador le dijo a mis padres que el fútbol era una carrera de fondo, que no había que tener prisa. Y creo que realmente, si hablamos con un niño, es una gran verdad, ¿no? Porque por muy bueno que seas con 10, con 12, con 15 años, evidentemente que tienes que formarte y tienes que comenzar a una edad temprana a soñar y a tomártelo con la disciplina y con la pasión de ya ser futbolista profesional. Pero muchas veces cuando se hace tan serio tan pronto, gastas una cantidad de energía tan grande que después cuando probablemente, pues bueno, como en mi caso, no alcanzas la primera división o una categoría donde tú te veías y te imaginabas llegando, pues se te hace sencillamente poco y no te genera la ilusión que a lo mejor en alguien que ha empezado más tarde o que se ha convertido en algo serio más tarde y que entonces sí que tiene más tiempo de jugar a un estadio, por vestir la camiseta de un equipo de segunda división o de segunda B, etcétera, ¿no? ¿Y te pusiste a pensar en algún momento, en algún espacio vacío ahí, que hubiese pasado si, por ejemplo, fichabas por Barcelona? No, creo que a lo mejor en lugar de conocer a Rodri, conocería a otros grandes futbolistas, Claro. pero nunca lo he pensado porque con el tiempo me he dado cuenta de que al final, al máximo nivel, uno llega por su propio nivel, no por las circunstancias. Evidentemente las circunstancias son muy importantes, el fútbol es muy circunstancial, pero para ser un crack, para ser un Rodri, para ser una estrella mundial, hay que serlo, da igual donde estés. Y al final te llega el momento, porque marcas la diferencia. Te prometo que no te voy a preguntar. Te prometo que no te voy a preguntar si Rodri canta bien o canta mal, ya lo vemos en el video, ya con eso es. Podemos sacar podemos sacar nuestras propias conclusiones. Pero bueno, me parece sumamente interesante en el futbolista, ¿no? Las relaciones, los vínculos, que Constructores hace mucho hincapié en esto, ¿no? No concebimos un deporte como el fútbol, un deporte de equipo, sin los vínculos. Y con todo este recorrido, me imagino que no solamente Rodri, que ha quedado como gran amigo en el fútbol. ¿Qué recuerdos tenés de esas ligas? Mencionaba la Liga Promes, yo por ejemplo, salieron, corregime con total libertad, pero tengo entendido que salieron campeones de la Liga de Campeones de España, de la región, para jugar con los campeones de España. ¿A qué otro jugador que nosotros como espectadores vemos en la tele vos tenías como compañero y hoy como amigo? Bueno, nosotros fuimos una generación, la verdad que yo creo de las más fuertes de España, entre la del 96 y la del 97.
jugadores como Pau Torres, Sí. Alfonso Pedraza, Manuel Morlanes, Aleix García, Mario González, delantero del Sporting de Gijón. O sea, creo que fuimos una generación muy, muy afortunada. Conseguimos ganar la Copa de España por algo también. Viéndolo con distancia, pues te das cuenta de que realmente teníamos un equipo muy competitivo y, y totalmente. Al final, bueno, el fútbol, evidentemente que, no sé qué refrán dice, ¿no? Dice, el fútbol no es vida de muerte, es mucho más importante que eso. Y en una parte tiene toda la razón, pero bueno, después hay una faceta que te queda, ¿no? Cuando te retiras o cuando echas la vista atrás, la cantidad de compañeros que has tenido, la cantidad de amistades que has dejado en el camino. Porque al final, yo siempre digo que las amistades en el fútbol tienen una conexión mucho más fuerte que en la vida y es porque vas a la batalla con esa persona, ¿no? Vas a competir, vas a ganar o a perder, vas a compartir los sentimientos con esa misma persona. Entonces, el fútbol desnuda a todo el mundo, ¿no? Te hace ser transparente y conocer muy bien y muy rápido a las personas con las que compartes el día a día. Y, y en ese sentido, pues, la verdad que es un tesoro enorme lo que te queda de gente. Al final, las personas, más allá del dinero, la fama, nadie puede comprar una buena conversación, nadie puede comprar un abrazo sentido y en ese sentido el fútbol te deja esas amistades, ¿no? Y te deja esas conexiones que duran de por vida. Qué lindo mensaje este. ¿Cómo surge, imagino que no es de un día para el otro, pero cómo se va dando la transición deportista-músico, la transición deportista-escritor? ¿Cuándo aparece esa inquietud por las letras, por la poesía, por escribir canciones? Yo siempre he escrito desde los 12 años. A diferencia del fútbol, sí que fue una decisión propia, ¿no? La poesía me atrapó y yo decidí también ir a por ella, no fue una herencia familiar, por lo que probablemente me considere tan portero como poeta, porque la poesía es algo de propio, ¿no? Nadie me dijo, oye, empieza a leer. y, y empezó, pues bueno, tenía una maestra, hicimos una actividad en clase, me acuerdo, con 12 años, y tuvimos que escribir un poema, y yo escribí un poema, trataba sobre eh, la pasión de Jesucristo, en Semana Santa escribimos esa actividad, tuvimos esa actividad, y le gustó el poema a esa profesora y me dijo, oye, escribes bien, te voy a dejar un libro para que leas. Y me acuerdo que me regaló un libro de poemas de poesía contemporánea y un libro de sonetos de Quevedo. Y ahí descubrí un poco a los dos autores que más me atraparon fueron Becker y Francisco de Quevedo, ¿no? Y desarrollas un interés por ello y sobre todo la capacidad de crear algo que no existe me pareció un poco jugar a ser Dios, ¿no? Y cuando ya escribes algo y la gente se emociona con lo que has escrito, es una sensación espectacular. Entonces siempre he escrito, desde los 12 años empecé a escribir poemas, hasta que, bueno, por circunstancias de la vida cogí una guitarra y te das cuenta de que la música es un canal de comunicación de la poesía que tiene vida propia, ¿no? Es decir, una canción sin mensaje poético o transmisión poética puede seguir siendo increíble, porque la propia música ya te transmite algo, ¿no? Entonces es como que la poesía coge un 3D, ¿no? Ya no solamente estás pensando en una rima o en un mensaje, sino en cómo lo transmites, cómo suena, eres capaz de tocar la emoción del autor a través de la música, cosa que con la poesía, ¿no? Yo siempre digo que para leer un poema, pues bueno, estás en un local, te tienes que levantar y pedir permiso. Oiga, por favor, escúchenme, denme un minuto de su tiempo que me encantaría leerles un poema. En cambio, la música roba la atención, ¿no? En el momento que tocas dos acordes, tienes 10 segundos de atención. Si después la gente no le gusta, pues te va a dejar de escuchar, pero por lo menos eres capaz de robar la atención. Y eso es lo que me atrapó de la música, ¿no? Y esa combinación, pues, se hizo muy adictiva en mí
y es esa búsqueda constante de que al final pues te das cuenta que acaba formando parte de ti y que te gusta crear y te gusta componer y forma parte de mi vida. Y en esa búsqueda constante, ese niño de 12 años, 15, 16, ¿tenía pensado, bueno, cuando me retire, cuando deje el fútbol, o siempre fue a la par? Fue esa pasión que vos manifestás muy bien en palabras, por las canciones, por la música, por la poesía, y de un momento para el otro, volviendo a una de tus respuestas, ¿no? Y la palabra felicidad, cuando no fuiste más feliz con el fútbol, dijiste, esto sí me hace feliz, voy por acá. ¿Cómo se dio ese dejar el fútbol para volcarte completamente a la música? Siempre fue a la par. A la par. Bien. Y sí que creo que llegó un punto en el que las ganas de emprender o ponernos más serios en la música hizo o le robó parte de la ilusión al futbolista, ¿no? Pero bueno, siempre fue a la par y creo que las razones por las que me dejé el fútbol no tienen exclusivamente que ver por las ganas de empezar un proyecto más serio en la música, de intentar formar una banda y de ojalá pronto salir con un nuevo disco, sino que, bueno, llegó un momento en el que el fútbol por muchas razones dejó de tener más sentido y también dejarse el fútbol o aparcarlo era una liberación a la capacidad de vivir, de conocer otras cosas y de tener más tiempo para emprender un proyecto que es muy dificultoso hoy en día porque pues la música, como cualquier cosa, vivimos en la era del contenido, no tanto de la calidad de lo que creas, ¿no? Sino del consumo rápido y inmediato. Entonces, bueno, llamar la atención es muy difícil, pero cuando te llena más, digamos, el proceso y el querer expresar algo, pues lo haces sin esperar nada a cambio, ¿no? Y en ese sentido fue un momento natural para las dos cosas. Una para empezar a coger más seriedad y más relevancia en mi vida y la otra para aparcarlo y quedar en paz con el niño futbolista y con el fútbol también. En este tiempo que se da esta transición de futbolista a músico, te hago dos preguntas en una. La primera, ¿tuviste ofertas de clubes como para tentarte para que regreses al fútbol? Y la segunda, dentro de la música, ¿cómo tenías ese comienzo? Digo, ¿lo tenías claro? Decir, voy a empezar a golpear puertas, tengo un sello discográfico, tengo amigos que me van a apoyar. ¿Cómo fue ese paso por fuera del fútbol? Bueno, sí que tuve un par de ofertas, pero tampoco eran excesivamente buenas. Mi último año en Logroñés pues no fue el mejor. Y podía haber salido alguna que yo rezaba para que no saliera, porque si salía, pues tendría que aceptarla. y así que bueno, el fútbol tampoco me lo puso muy, muy difícil. Ya te digo que quedé en paz con él y tengo la sensación de que fue hasta ahí y ya está, no se quedó nada pendiente. Y con la música, pues la verdad que Dorsal 31 pues, es ese primer proyecto en el que uno se embarca con la ingenuidad de desconocer un sector entero y no tener ni idea de a lo que uno se enfrenta. Y sobre todo una primera toma de contacto con lo que es el proceso de creación musical, trabajar con productores, cómo llevar a cabo la producción de una canción, la distribución, cómo hacer un videoclip. Fue un primer año de bueno, experiencias creo que muy positivas y enriquecedoras para aprender. Y bueno, ahora estamos en una faceta un poco distinta en la que estamos ahí armando una banda con un concepto un poco distinto. Uno cuando empieza en la música pues también vas investigando, vas escuchando, vas formándote, te van gustando más otras cosas, tienes necesidad de expresarte de forma distinta a medida que vas descubriendo y mejorando. Y en eso andamos ahora. La verdad que no tenemos... evidentemente conocemos gente, pero todavía siento que tenemos que
de forma propia terminar este proceso creativo, al que le queda poco, y una vez ya esté terminado, ver cómo lo mostramos a la luz. Y en ese primer año de aprendizaje, de comienzo, ¿cuáles fueron las personas que te rodearon? ¿Cómo comenzó esto que vos decías, hacer un videoclip, escuchar, presentarse? No sé si es tan difícil la exposición de un portero, sobre todo de un portero porque tiene todos los hinchas rivales por detrás y le dicen barbaridades durante 90 minutos, que la de un músico que la gente paga para ir a verlo y supuestamente va a aplaudirlo, no a insultarlo como le pasa a los futbolistas. Pero digo, en ese tiempo, en ese año, ¿cómo te rodeaste de personas que te nutran, que te expliquen? Fuiste y dijiste, voy a hablar con X persona porque él me va a explicar. ¿Cómo se dio esa cuestión? Bueno, la verdad que tengo una relación con Álvaro Benito, que es uno de los periodistas aquí más respetados o comentaristas en televisión. Es jugador del Real Madrid, que bueno, coincidía en la época de Guti, Raúl. Tuvo mala suerte, se rompió la rodilla y creó el grupo Big Noise, que aquí en España es bastante conocido, y es una persona en la que pues siempre me ha apoyado mucho a nivel de consejos. Después, a nivel de repercusión, pues hablé con Rodri, oye, tengo la idea esta, es verdad que yo la canción del fútbol de Yo soy de aquellos la quería sacar independientemente de la repercusión, porque sentía que era el momento, sabía que le quedaba poco a mi carrera, tenía ganas de dejar un poco como ese sello, ¿no? Como esa conclusión o ese punto final a través del videoclip y a través de... Creo que era una canción muy bonita para poner punto final a lo que ha sido mi vida como futbolista y empezar la de cantante. Y en ese sentido, pues la repercusión, el apoyo de todos los excompañeros que bueno, el concepto del videoclip es que los propios futbolistas cantan el estribillo y dejan su voz en el Yo soy de aquellos, y de hecho en el máster de la canción están grabadas las voces de muchos futbolistas, como Aleix García, que acaba de firmar el Leverkusen, Rodrigo, Pau Torres y excompañeros, ¿no? Entonces fue una forma muy bonita que creo que con los años a nosotros mismos, ¿no? le veremos más valor cuando nos veamos de aquí unos años pues un poco más viejos y digamos, joder, éramos unos chavales un poco ingenuos, con sueños, y veamos la canción, pues tenía ganas de dejarla. Pero bueno, lo que te digo, al final la música para mí lo concibo como una creación artística, no como un producto comercial, y en ese sentido todavía nos queda mucho recorrido, y al final es lo bonito, ¿no? Cuando uno quiere crear, y bueno, después sí que nos queda descubrir todavía la forma de darlo a conocer más óptima, pero bueno, esas cosas siempre he pensado que llegan después. Primero hay que hacer uno su trabajo. Sí, me parece que tengo muchísimas cosas para preguntarte justamente con Dorsal 31. Obviamente esto te lo habrán preguntado 1000 veces. ¿Por qué el nombre? Imagino que tiene que ser por algún dorsal que vos usaste durante tu carrera, o no, ya me lo dirás. La forma de expresión de tus letras tiene mucho que ver con el fútbol, no solamente en Yo soy de aquello, sino hay uno que a mí me gusta mucho en lo personal, que es Estadio de Lealtad. Yo siempre decía, por eso lo leí, yo siempre decía Estadio Lealtad y es Estadio de Lealtad. Me gusta mucho ese tema también. Y lo otro que te quería preguntar, ya lo vamos a repasar a las 3 preguntas, es si te quedó cómodo tu experiencia en el fútbol para comenzar la experiencia musical. Decir, bueno, voy a escribir, voy a unir mis 2 pasiones y empiezo por acá. Y ahora sí estás preparado para dar ese paso que vos venís comentando, ¿no? De explorar otros géneros, ¿por qué no? Y otros temas y otras palabras. Totalmente. Bueno, al final uno, yo creo que escribe sobre lo que vive. Es muy difícil escribir, bueno, los grandes genios como Joaquín Sabina, Andrés Calamaro, que tiene la capacidad de ser grandes descriptores, ¿no? de la realidad, pero al final creo que tiene que haber siempre una vivencia propia. Entonces, mis primeras canciones pues sí que hablan más
o tienen una relación futbolística o pueden contar la conexión con el fútbol porque es lo que he vivido. Es lo que he vivido durante toda mi vida y es imposible alejarse de eso. Y bueno, ahora que ya vi un poco la vida fuera del fútbol y, y que ya esos temas han quedado allí, pues como bien dices, sí que uno pues tiene ganas de cambiar el prisma un poco y el enfoque y escribir desde la normalidad de un ciudadano más, ¿no? Con todo lo que le pasa a un ciudadano común, ¿no? Día a día. Así es. Y lo de dorsal 31 es por... Y 271 sí, fue porque fue el número con el que jugué en Estados Unidos, un número que al principio detestaba porque no entendía que me había firmado la Universidad de Clemson y por qué tenía que tener el 31, que era el último. Y resultó que el mejor año fue el primero, que lo hice con el 31, y bueno, creí que tenía sentido porque expresaba un poco que muchas veces, pues bueno, un poco como todos hemos sido el 31 en algún momento, ¿no? O el portero suplente, o el que espera la oportunidad, o el que simplemente se lo tiene que ganar y expresaba un poco esa humildad o esa sencillez. Y después la verdad que pensaba que quedaba bien, que era un nombre bueno. Entonces, quedó ahí. Hablaste en un momento de la inmediatez, de quizás el vender un producto, por decirlo de alguna manera, y no tanto el tema de la capacidad. ¿Cómo te llevas con eso de la difusión, de las redes sociales, de presentarte en programas, en shows? Pues yo bastante mal las redes sociales, la verdad. Es un punto que creo que tendremos que trabajar, pero creo que, bueno, al final no comulgo con que un artista tenga que convertirse en un influencer o en un generador de contenido. Creo que son dos oficios distintos y desgraciadamente hoy en día, pues bueno, sí que es verdad que son los canales de difusión más grandes, más que la radio, más que la televisión o casi más que la propia calle, ¿no? Entonces, creo que hay un conflicto ahí, ¿no? Muchas veces entre lo que uno tiene que hacer para mostrarse al mundo y la forma en que tiene que hacerlo. Pero bueno, dicho esto, no somos expertos en eso y si alguna vez hay alguien que quiera apostar por nosotros, pues ya nos dirá cómo hacerlo y mientras tanto, pues nosotros hacemos la música que nos gusta, escribir las canciones que nos llenan y nos hacen sentir y poco más. Mencionaste tu etapa en Estados Unidos y me quiero meter en otro tema muy importante y muy interesante también para desarrollar constructores, Tour Sport, ¿no? ¿Existe Tour Sport sin Estados Unidos o Estados Unidos te dio la idea de Tour Sport? Bueno, Tour es la otra faceta de mi vida, en la que también es uno de los motivos en los que pongo punto y final a la carrera, porque Tour como proyecto empresarial empieza a crecer mucho y ya te exige otro tipo de compromiso. Evidentemente que de la experiencia de mi hermano y mía en Estados Unidos empezamos a recabar información y nos damos cuenta del potencial que tiene el fútbol americano, tanto a nivel profesional como a nivel formativo. Y a partir de ahí pues empezamos a creer y ahora con la empresa nos dedicamos a ayudar a chicos de todo el mundo, a conectar instituciones estadounidenses con instituciones europeas, españolas, también alguna latinoamericana y ayudar a un poco generar vínculos y oportunidades entre los países, tanto para chicos americanos o entrenadores venir aquí a España como jugadores y talento internacional poder formarse e ir a competir y jugar en Estados Unidos. ¿Qué viste en tu paso por las universidades, las academias norteamericanas, que pueden ser interesantes a la hora de esto, ¿no? de estos convenios, de ir intercambiando conocimientos, como hablamos muchas veces en constructores, para abocarte y para meterte en este espacio, ¿no? La de un futbolista que quiere que a otro futbolista
le vaya bien y se lo trate de manera integral. No es sencillo todo esto que en 3 palabras decimos, pero ya la palabra del futbolista integral hace ruido en el fútbol súper profesional. Sí, a ver, al final, bueno, nosotros intentamos brindar una oportunidad al jugador que ve que aquí su carrera está un poco estancada y el fútbol sigue siendo pues un motivo y una razón por la cual una empresa, una universidad pueda querer becar tu talento y ayudarte a formarte. Intentamos acompañar al futbolista en todo el proceso. Es verdad que al final uno tiene que andar su propio camino, esa es la realidad. A no ser que te llames Messi, es muy difícil que te hagan la cama. Siempre les digo lo mismo a los futbolistas, que al final aquí se va contra marea, ¿no? Pero bueno, intentamos estar al lado del futbolista en situaciones en que va bien las cosas, pues somos menos necesarios. Cuando existen problemas o circunstancias, evidentemente que acompañamos a todos nuestros clientes en todas las situaciones que requieran. Y es verdad que Estados Unidos es una oportunidad para formarse como persona y como futbolista al mismo tiempo, ¿no? Porque al final te pagan por estudiar y por jugar a fútbol, las dos cosas, no solamente por una. Y en ese sentido, pues es una experiencia muy enriquecedora en la que uno crece de forma general, no solamente como futbolista, sino también pues, a nivel profesional en las inquietudes que tenga y como persona. Esta mirada a mí me parece muy interesante, lo hemos charlado con Juan Torrijo, por ejemplo, preparador físico, Bernie Bert, psicólogo, que seguramente lo has conocido ahí en Villarreal. Digo, de el darnos cuenta, que parece tan simple, y por eso lo decía anteriormente, que el futbolista no es ni más ni menos que un ser integral, una persona que le pasan cosas, que tienen emociones, que tiene sueños, lo decíamos al comienzo, sueños cumplidos y sueños que quedan ahí, latente, que quizás no se cumplan nunca. ¿Crees que se acompaña adecuadamente en las etapas infanto-juvenil o en etapas formativas y por qué no también en el profesionalismo al futbolista como persona o se le exige demasiado por momentos? Bueno, es difícil porque hasta qué punto puedes exigirle a un club o a una academia que te formen o que formen a 300 niños, ¿no? Uh-huh. Al final la formación, para bien o para mal, muchas veces tiene que venir de tu propio hogar o de las influencias que tú mismo decidas en la vida. Y el fútbol sí que creo que es un amigo, ¿no? Para aprender la disciplina, para tener un estilo de vida sano. Somos personas, evidentemente, y por ello hay gente que no llega a la élite, hay gente que dura poco, hay gente que se retira, hay gente que trabaja y que juega hasta los 40, porque somos distintos de unos a otros y emocionalmente uno nunca deja de ser persona, por mucho que sea estrella mundial o por mucho que esté jugando en tercera división. Si se trabaja bien o no, pues probablemente haya muchas áreas de mejora, pero bueno, desgraciadamente cuando uno quiere conseguir algo, o afortunadamente, no puedes esperar a que te lo den. O sea, tienes que ir a por ello. Y no... creo que después está claro que los clubes que trabajan mejor su talento, que intentan desarrollar talento para después poder venderlo, para tener jugadores en el primer equipo, pues cuanto más inviertes en departamentos de psicología, de acompañamiento, más capaz vas a ser de generar casos de éxito. Pero desde el punto de vista del futbolista es un poco ingenuo pensar que te lo vas a encontrar, porque en muchas ocasiones no te lo vas a encontrar. Entonces, depende de ti, de rodearte de buena gente, de intentar por ti mismo poner esos extras que pienses que necesitas en tu carrera y tener el interés de hacerlo. ¿Por qué? Porque tienes una obsesión que es el fútbol. No puedes pensar en otra cosa que no sea rendir en fútbol. Entonces, ahí es cuando uno empieza a encontrar las soluciones, si es una persona humilde, abierta a dejarse ayudar, ¿no? Pero bueno, yo tampoco no tengo una visión en la que responsabilice mucho a los clubes, porque al final
pues un club de fútbol es un club de fútbol, no es un colegio, no es una familia, no tiene esa responsabilidad probablemente. Evidentemente, quien lo implementa, pues creo que como club es una decisión inteligente, ¿no? Porque hay mucho talento que si se le trabaja, como club vas a poder sacar muchísimo más fruto a tu inversión. Pero desde el punto de vista del futbolista, creo que es criticable. Al final es lo que es. Totalmente de acuerdo. Realmente hay algo que me interesa mucho preguntarte, que es el rol de las familias en el Tour Sport, porque estamos hablando de estos convenios, de estos lazos, Estados Unidos, España, de niños, de adolescentes, de jugadores que buscan esa oportunidad. ¿Qué rol ocupa la familia? Todo esto que comentamos, ¿ustedes se lo explican, se lo tienen que explicar a los familiares o ya comprenden y entienden la posibilidad en la que están sus hijos? Bueno, todos los padres piensan que su hijo merece probablemente más de lo que merece. Creo que eso es normal. Creo que los ambientes donde familiarmente se genera un ambiente probablemente de exigencia al mismo tiempo que de disfrute son los mejores. No creo que tengas que ir ni a un extremo ni al otro. Creo que tu entorno te puede exigir, te puede animar, te puede ayudar a mejorar y que al mismo tiempo sea un refugio, ¿no? para ti de la competición. Y en nuestro caso, pues muchas veces ves que hay entornos familiares que son el mejor amigo del futbolista y que el futbolista puede triunfar o puede estar triunfando o tener oportunidades gracias a ese entorno familiar, y hay en otros que ves que el peor enemigo muchas veces lo tienes en casa, ¿no? Entonces, bueno, tampoco puedes decidir ni quién es tu padre ni quién es tu madre. Entonces, creo que es una cuestión de saber gestionar, darte cuenta de dónde te suma a tu familia, dónde te resta, y ser capaz de poner límites cuando tienes que ponerlos y al revés, y de darles el lugar y la importancia, y ser humilde y crítico para ver que muchas veces a lo mejor tu familia te está mandando un mensaje de que tienen razón, de que has dejado de hacer cosas que hacías, de que a lo mejor has reducido tu nivel de esfuerzo, de concentración, y eso creo que es algo también que uno mismo tiene que tener la capacidad de darse cuenta de esas cosas y de actuar en base a lo que te llega. Hoy, ¿cómo es un día en la vida de Chimo Miralles? ¿Qué consume más tiempo? Dorsal 31, el Tour Sport, otras ocupaciones. ¿Cómo se divide tu día? Bueno, el Tour es una gran parte en cuanto a que viajo bastante. Estados Unidos, como África, también tenemos varios proyectos en África a nivel de formación y fútbol, a nivel nacional. Mis pensamientos los ocupan en su gran parte la música y la poesía, es algo irremediable. Y después la vida, ¿no? También, no olvidar que un día se termina y de que lo que te llevas pues es una sonrisa, un abrazo, a veces una fiesta, a veces una tranquilidad, ¿no? Con tus seres queridos, y intentar exprimir cada segundo de la vida. Chimo, la verdad ha sido un placer dialogar contigo. La intención era pasarla bien, conversar un rato, aprender, explorar otras áreas que no sea solamente el fútbol, si el balón entra o no entra en la portería, sino confiar, ¿no? En nuestra esencia, en nuestros sentimientos. Lo pusiste muy bien vos en palabras, en ser feliz, ni más ni menos, y creo que lo hemos logrado. Así que realmente un placer este espacio compartido. Ojalá que lo hayas pasado muy bien. Daniel, gracias a vosotros, un placer también, y mucha suerte con el podcast y con todo. Ojalá que vaya genial y podamos compartir, como vosotros decís, conocimiento e historias de vida. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Nosotros llegamos al final de un nuevo Constructores del Fútbol. Como siempre, le recordamos que los verdaderos constructores son los constructores del conocimiento. Gracias, hasta cualquier momento.